Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les vamos a hablar sobre el Cristo de Amor que se venera en el barrio de San Juan Bautista del centro histórico de nuestra ciudad de Mérida. Una imagen bastante antigua y que tiene a veces un poco desconocida y que tiene un poco de historia que contarnos a todos. Pues primero que nada vamos a hablar sobre el Cristo de Amor de San Juan. Muchos de nosotros hemos oído hablar, por ejemplo, del Cristo de las Ampollas, que es un Cristo bastante conocido y venerado dentro de nuestro estado, o de otros Cristos de cierta fama o magnitud, incluyendo en la ciudad de Mérida. Pero muchos no conocemos o no hemos oído hablar sobre este crucifijo que tiene una cierta veneración y devoción dentro de lo que es el barrio de San Juan en el centro histórico de Mérida. Bueno, pues primero que nada, el Cristo es, por lo que parece, una talla del siglo XVI, según diversos levantamientos e investigaciones que se ha hecho por el INAH y sus expertos. Es así que el Señor del Amor pues data desde 1660 y se supone que es una talla completamente hecha en madera, de las primeras que se debieron haber hecho aquí en Yucatán. De la misma manera, a pesar de que el crucifijo o la talla data desde 1660, según los expertos, la primera mención que se tiene de él dentro de la parroquia de San Juan es en el año de 1770, donde en uno de los inventarios parroquiales, debido a que pues, todas las parroquias de la ciudad tenían inventarios y cosas donde ponían todo lo que les pertenecía, en uno de estos aparece mencionado un Cristo de aproximadamente 1 metro de altura, con una cruz labrada en plata con diversos símbolos de la pasión, el cual concuerda justamente pues, con la imagen actual que se sigue venerando en San Juan Bautista. En este caso existe una particularidad dentro de la imagen de San Juan Bautista que hace que esta imagen se vea un poco más melancólica o un poco más fervorosa para los fieles. En este sentido, algo que este Cristo tiene único dentro de todos los Cristos de Yucatán al menos, es que muestra aparentemente las partes de los huesos que están en la zona de la tráquea, donde muestra bastante los huesos, y de la misma manera tiene heridas en partes del rostro que otras imágenes no tienen. Por ejemplo, tiene heridas en la boca, en la parte de los ojos, de las mejillas, que otras imágenes de Cristo crucificado no tienen dentro de la entidad. De la misma manera, pues hay toda una historia alrededor de la ermita de San Juan Bautista que muchos de nosotros conocemos. A pesar de que esta fiesta de San Juan es la única que cuenta con gremios y con serenatas, no es el patrono de la misma, puesto que el patrono de San Juan Bautista pues es el mismo santo a quien está dedicado, que lleva su nombre, el cual pues como muchos de nosotros recordaremos fue creado a raíz de una promesa que hace uno de los canónigos, porque San Juan libra a la ciudad y a toda la entidad completa de una plaga de langostas que pues es algo bastante terrible, ¿verdad? En este caso pues también San Juan tuvo cierta veneración en la época antigua, sobre todo porque en el caso de San Juan Bautista se pueden encontrar muchos relatos de que se hacían misas solemnes y novenarios con orquestas y otras situaciones. Sin embargo, la historia del Señor del Amor de estos novenarios solemnes, con el paso del tiempo va tomando un poco más de una fiesta más llevadera y más cercana a la gente, siempre con las mismas novenas, con las mismas misas, pero un poco más tradicional conforme a lo que después se va a convertir las fiestas como conocemos aquí en nuestro estado de Yucatán. Primero que nada, acerca de esto podemos mencionar la relación que hay también entre la catedral y San Juan. San Juan siempre ha sido una especie de parroquia o de subcentro que administran casi siempre los padres de la catedral y del cabildo catedralicio, debido a esta gran devoción que siempre ha estado ligada a ellos. De hecho, para el siglo XVIII y para el siglo XIX, San Juan tenía incluso rango de ermita, donde uno de los capellanes era pagado por la catedral y tenía que ser parte del cabildo, pero residía específicamente en San Juan. Era un título donde se tenía como la ermita del patrón a uno de ellos. En este caso, San Juan y catedral tienen una relación muy interesante con sus fiestas,
debido a que justamente San Juan nace de catedral. Como muchos de nosotros sabemos, o muchos tal vez no, los primeros gremios o los gremios más antiguos de toda la entidad y de toda la península, de donde después este modelo se va a copiar tanto en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, son los gremios de la Catedral de Mérida, cuyo gremio más antiguo pues es fundado desde hace poco más de 125 años. Bueno, estos son los gremios, los primeros gremios de la entidad. Muchos de nosotros pues actualmente no nos imaginamos ir a un lugar de Yucatán y no ver los tradicionales gremios que entran a las iglesias. Sin embargo, pues muy antiguamente estos no existen, realmente se empiezan a fundar entre el año 1870 y posteriormente. En este caso, en el caso del Señor del Amor de San Juan, tienen aproximadamente entre 100 y 80 años de antigüedad los gremios más antiguos. Bueno, en este caso tiene una relación muy grande porque la catedral, que es el hogar de los gremios más antiguos de todo el estado, pues tienen la particularidad de que este modelo se vio a bien funcionar dentro de la sociedad yucateca. ¿Por qué? Porque ayudaba a que las personas o los vecinos de los diversos barrios del centro acudieran más amenamente a la fiesta. ¿Por qué acudir más amenamente? Simple y sencillamente porque llamaba la atención en las procesiones que salían por las calles con los estandartes coloridos, diversas formas. Llamaba la atención que los nocheros en aquel momento pues se organizaban de una manera diferente a la que tradicionalmente se había hecho durante casi 4 siglos. Y ese tipo de mezcla o de novedad llamó mucho la atención de los vecinos, no solo de Mérida, sino de toda la península, que lo va a ir replicando en todos sus pueblos. En el caso de San Juan, pues no fue la excepción. San Juan siempre había sido un espacio muy importante para la ciudad de Mérida. ¿Por qué? Porque San Juan se encuentra justamente al paso de lo que es el Camino Real a Campeche, que como muchos de nosotros sabemos en la época colonial, pues fue un camino muy importante porque es de Campeche, de donde llegaban todo lo que son pues la plata y las cosas que venían de Europa y de otros lugares como Asia, que llegaban hasta aquí, que eran vitales en aquella época, incluidas las especias o otros tipos de situaciones, ¿no? Por lo que el Camino Real a Campeche era un lugar muy importante que incluso contaba con su propia aduana. En este caso podemos mencionar que pues, los vecinos que ya se habían asentado a San Juan como comerciantes ya desde el siglo XVI, habían familias blancas importantes en este lugar, pues deciden que a semejanza de catedral crear su propia fiesta popular en San Juan Bautista, igual en honor a un Cristo como el de Santiago, solo que en este caso creándolo en honor al Cristo de San Juan. Y es por eso que tenemos algunas menciones de suma importancia sobre esta fiesta, actualmente un poco desconocida, pero sobre cómo inició. De hecho, la revista de Mérida, la cual es una de los medios que habían en aquella época antigua, que actualmente es inexistente, pero que en aquellas épocas existía junto con Diario Peninsular y otro tipo de publicaciones semanales, menciona en una nota del día 14 de septiembre de 1884, sobre la vez que se celebró la primera ocasión la fiesta de San Juan, menciona justamente que estuvo muy animada la reciente fiesta anual. Menciona reciente fiesta anual porque no era el primer año en que como tal se celebraba como tal, que se verifica en esta ciudad, en la ermita de San Juan Bautista. Menciona que las funciones de la iglesia han sido solemnes y bastante concurridas, y que las diversiones profanas han sido las que generalmente se han acostumbrado o están acostumbradas en las otras poblaciones del estado. Loterías, tómbolas, música viva o música en vivo, podríamos decir, ¿no? Corridas de toros, que actualmente con un poco de investigación pues sabemos que se llevaban a cabo en una plazoleta que es lo que actualmente vendría siendo la parte del costado donde está el parque en honor a Miguel Hidalgo. Corridas de toros, noches de tertulias, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que pues el Parque Miguel Hidalgo no ha existido tampoco desde siempre, ¿no? Sino que en diversas remodelaciones y cosas que se hicieron en la ciudad, pues se crea este parque. Y antes de que este exista, en la zona donde está esa plazoleta, pues se llevaban las corridas de toros en San Juan Bautista. Después de esta mención de lo que hace la revista de Mérida, también el Diario Peninsular menciona en esta misma época, en septiembre de 1897, unos años después, menciona justamente que tenemos fiesta en San Juan. Inicia incluso con ese énfasis, ¿no?
Aunque no con el mismo entusiasmo de otros años, los vecinos han dedicado tardes y noches a sus amenas verbenas que ya se llevaban a cabo, y menciona que grupos de señoritas y de señores que a menudo daban el contingente de su presencia dentro de las fiestas, esta vez no tienen grandes deseos de exhibirse por allá. Sin embargo, se siguen llevando a cabo noches de tertulia. ¿Qué es una noche de tertulia? Muchos de nosotros hemos oído, voy a pasar una noche de tertulia, ¿no? Pues básicamente es como una noche de conversación entre los vecinos, donde pues había cafés, comidas y músicas para amenizar el ambiente, cosa que ya se hacía desde el siglo XVI, solo que en los recibidores de las grandes mansiones peninsulares, y en este caso pues se hacía en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista. Bueno, esta es una de las menciones, y otra tercera mención importante data de agosto de 1907, ya para inicios del siglo XX, ¿no? Donde menciona que empieza la fiesta de San Juan. Muchos de los espectáculos propios que figuraron, a principios del siglo XIX, no, disculpa. Empieza la fiesta de San Juan. Muchos de los espectáculos propios que figuraron en la última fiesta del mes de agosto en Santiago. Recordemos que Santiago tiene el Cristo de la Transfiguración, que se celebra el día 6 de agosto, pues menciona que eran trasladados a San Juan, y en la nota de esta época menciona que ya había sido instalado el carrusel, que era propiedad de don Nicolás Díaz, que don Nicolás Díaz pues era un empresario de aquella época, que era de los que se encargaban de llevar estas atracciones a diferentes pueblos y lugares, tanto en el interior del estado como dentro de la misma ciudad de Mérida. Bueno, esto es un poco de por qué la importancia de hacer esto, porque este video tiene más que nada no solo informarles de que existe aún el día de hoy esta fiesta, sino también rescatar un poco de diversas tradiciones que se tienen sobre el Cristo de San Juan. También algunos datos muy interesantes que podemos dar, que nos han contado vecinos del barrio de San Juan o personas que asisten a la parroquia, es el hecho de que hasta hace unos 50 años se acostumbraba el acostar en el momento de la bajada de la Sagrada Imagen, cuando son bajadas de sus nichos o de sus altares, pues se acostaba al Señor de San Juan y se quedaba casi 15 días acostado, recibiendo la veneración de las personas, hasta que a los inicios de su novenario pues era puesto nuevamente alzado o puesto en alto en la cruz para ponerse en un altar que se iba adornando conforme pasaban las noches de las fiestas, los gremios y los novenarios. Esto es algo muy interesante debido a que actualmente, por ejemplo este año 2022, que el Cristo bajó el pasado domingo apenas, domingo 28 de agosto, que ya las fiestas pues ya han empezado, pues ya no es acostado como se acostumbraba en los umbrales de una mesa, sino que pues actualmente desde que el Cristo baja se hace una procesión e inmediatamente ya es puesto en su altar de cultos, motivo por el que pues ya no se tiene esta tradición de acostarlo y dejarlo como acostado, como ocurre en lugares como San Román en Campeche, en el barrio de San Román, que eso es muy común, ¿no? O muy tradicional, que no se ha perdido esa forma de hacerse las festividades por parte de los campechanos. Bueno, otra cosa muy interesante son los gremios en honor a San Juan, en honor al Señor de Amor, que no hay en el mes de julio para las fiestas de San Juan Bautista. En este caso, los gremios son únicos en esta rectoría para el Señor del Amor. Van a empezar a entrar justamente en próximas fechas. Entran los días 10, 11, 12 y 14 y el mero día de la fiesta, que es el 14 de septiembre, antigua fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? En este caso, pues los gremios que entran en San Juan, como hemos mencionado, tienen una cierta antigüedad de aproximadamente casi 100 años. El más antiguo es el gremio Crescencio Carrillo y Ancona, nombre de un ilustre obispo yucateco, que fue fundado aproximadamente entre el año de 1930 y 1932, aproximadamente, ya según las actas de fundación. También hay gremios de maestros, gremios de talabarteros y otros gremios que van entrando o entrarán también en próximas fechas de este año a la parroquia de San Juan Bautista. Por último, pues hemos de mencionar algunos datos especiales, como son el hecho de que pues para prepararse a la fiesta se ponen los banderines o los pabellones también de colores de los estandartes con los que se adornan las columnas de la misma iglesia o las partes laterales de las puertas.
simbolizando que hay una fiesta en este lugar. Aquí en México, pues es muy común poner banderines de colores para simbolizar el hecho de que por fuera, por las estructuras de fuera, ¿no?, al aire libre. Por este tipo de decoraciones se menciona que en los años de principios del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los faroles también eran muy comunes. Se usaban faroles de papel para alumbrar el parque y el lugar donde se llevaban a cabo las tertulias. Pues esto fue un poco de la historia de este Cristo que se venera en el barrio de San Juan. Esperamos que este video les ayude a conocer un poco más sobre algunas de las tradiciones que aún persisten dentro del centro histórico y que a veces no son tan conocidas por las personas, y especialmente los invitamos a que asistan ustedes mismos a verificar toda esta información en las fiestas que se están llevando a cabo ya actualmente en estos momentos en el barrio de San Juan y que culminarán el próximo día 14 de septiembre de este presente año, como cada año. Pues muchísimas gracias, que tengan un hermoso día, una hermosa semana, o en el momento en que estén viendo este video. Les invito a suscribirse al canal. Si les ha gustado, denle like, activen la campanita y muchísimas gracias.